Más o menos. Eso. Bien. Culturalmente se conoce como carne, por ejemplo, piel eh, y, y otros, ¿verdad? Que conforman las proteínas. Eso serían las estructurales. Nosotros vamos a estudiar un poco desde el punto de vista estructural, pero químico, no estructural como biológico solamente, sino químico-biológico. Por eso se llama bioquímica. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Y para ello es importante entender, ¿verdad?, que hay muchas estructuras químicas que son proteicas y que gracias a eso podemos subsistir los seres vivos, en particular los humanos. Por ejemplo, una de las proteínas más comunes y más utilizadas por el hombre y algunos animales superiores es la hemoglobina. Y la hemoglobina no es otra cosa que una estructura así, una cosa así. Esto sería una estructura tridimensional de lo que es la M. En realidad este es el grupo M, ¿verdad? Faltaría la globina para que sea hemoglobina. Luego, por ejemplo, tenemos estos, son las estructuras membranales, que dentro de eso están, estos son los glóbulos rojos. Las membranas son lipoproteicas y adentro tiene la hemoglobina que es la que ustedes conocen. Después están lo que son, por ejemplo, la piel, en este caso. Ven que tiene diferente consistencia las proteínas en general. Esto sería una consistencia muy laxa y esta sería una consistencia muy rígida, ¿ya? Y su base fundamental es esta. Es decir, que todas las proteínas están compuestas por este tipo de aminoácidos. O sea que tienen un grupo amino y un grupo ácido. Por eso se llama aminoácido. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. A veces cosas sencillas como esa, a veces nos complica un poco. Si esto fuera OH acá, entonces sería alcohol ácido. ¿Se entiende la idea? No es aminoácido, como la conocemos. Y luego, si esto fuera un grupo ceto, entonces sería ceto ácido. No pasa nada, o sea, va cambiando de acuerdo a los grupos funcionales que se presenten en cada estructura. Bien, una particularidad que tienen los aminoácidos es que tienen un carbono asimétrico. ¿Cuál es el carbono ahí? La C, profe. La C, pero acá hay dos C. Ven que hay dos C, acá hay uno y acá hay otro. ¿Cuál le parece que es asimétrico ahí? Es central, profe, La central, ¿por qué? porque tiene 4 enlaces. Y este también tiene 4 enlaces. Sí, solamente que acá no está demostrado, ¿no? Pero podemos ponerle, por ejemplo, a este 2, ¿eh? 2, y acá a un grupo O aquí, y entonces 2, 3, 4, ¿eh? ¿Cuál era tu pregunta, doctor? El carbono asimétrico, porque alguien dijo que era este. La pregunta fue, ¿por qué? Se ¿Por qué puede dice? unir a 4 elementos diferentes. Esa es la respuesta correcta. Que están unidas o unidas a 4 grupos funcionales diferentes. Acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos un grupo carboxi, grupo amino, y una R que representaría otro carbono de cualquier otro grupo funcional. Puede ser, por ejemplo, si esto fuera un CH3, entonces se llamaría alanina. ¿Ven? Si esto fuera otra H, se llamaría glicina. O sea que esta
esta R es fundamental para la denominación. Sin embargo, la base de la estructura es esta. Y esto no varía. Esto no varía nunca. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, ¿es asimétrico? Si yo le parto por aquí, se dice, toqué algo que no debería tocar. Si yo parto por aquí, esta mitad no es igual a esta mitad. Si yo parto por aquí, esta mitad no es igual a esta mitad. O sea, por donde yo le corte, no son iguales. Por eso se llama asimetría. Los que son iguales se les llama simetría. Cuando yo digo asimetría, significaría entonces que no son iguales. Bien. Entonces, lo que hay que aprender bien es esta estructura como base fundamental al grupo aminoácido. O sea, es decir, que si va a haber una polimerización de otro aminoácido, aquí va a entrar otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, y así sucesivamente. Aquí tenemos otro aminoácido que tiene otra característica. Fíjense, acá tenemos el CH3OH, COH, carboxiamino. Entonces, el carbono 1 de esta estructura química es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero fíjense un detalle. Si nosotros lo ponemos del alfabeto griego, el carbono 1 no coincide con alfa. El carbono alfa sería este carbono asimétrico. Entonces, alfa, beta, gamma, sigma, epsilon, una cosa. Bien, entonces esto sería así. Y fíjense otro detalle que tiene esta lisina. Tiene dos grupos aminos. Si nosotros decimos que este grupo es ácido, automáticamente este grupo es básico. Si en una estructura como esta hay dos grupos aminos que son considerados básicos, entonces toda la estructura tiene características básicas. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? Acá nosotros en esta estructura vemos que hay dos grupos aminos. Aquí tenemos en el carbono 2, en el alfa, y el carbono 6, que sería el épsilon. Si nosotros consideramos al grupo amino como básico, entonces este básico anularía este ácido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero como hay dos grupos básicos en la estructura, entonces podemos considerar que toda la estructura es básica. ¿Comprenden la idea, verdad? Podríamos decir en cargas también, sin problema. Dos cargas positivas y una carga negativa. Quiere decir que la carga neta de esta estructura es positiva. ¿Comprenden la idea, verdad? Muy bien. Lo contrario, si tuviéramos dos grupos carboxi y uno de amino, automáticamente sería ácido. Y al ser ácido, a su vez va a ser carga negativa, porque va a tener dos grupos negativos y un grupo amino. Para ir adentrándonos un poco al... Luego tenemos diferentes representaciones. Que sería esto, era la alanina. Fíjense que ya habíamos dicho que si esto fuera la alanina, si esto fuera CH3, esto se llamaría alanina. La alanina fue una de las que más se estudió. Bueno, le tengo que mencionar antes que la glicerina es una de las estructuras más estudiadas en bioquímica. Tal es el caso que de ahí se partieron todas las otras conclusiones.
Entonces, cualquier estructura que le parezca a la glicerina, entonces, si ustedes se fijan acá, ¿ven? Aquí, por ejemplo, se ve que hay 3 carbonos, ¿ven? Muy similar a la glicerina. Luego tiene sustituyente, ¿no? Que es lo que le modifica y le da el nombre diferenciado de una. Por ejemplo, si acá fuera OH al principio, como la glicerina, entonces aquí lo que estaría es que esto se oxida hasta alcohol, mejor dicho, hasta ácido. ¿Se entiende la idea, verdad, o no? Sí, profe. O sea que la oxidación de un carbono va a ser que, por ejemplo, pasar a alcohol, pasar a acetona, pasar a ácido. Entonces sería, y la reducción sería lo contrario. Es decir, que por ejemplo este carbono 3 que está aquí, si fuera una glicerina, entonces esto en vez de oxidarse se redujo. Acá tendría que tener un OH, ¿verdad? Y se redujo a CH2. En este caso CH3. Bien. Y aquí el OH del medio fue sustituido por un grupo amino. Esto es considerando lo que le estoy diciendo de que la estructura de la glicerina siempre fue el más estudiado. Entonces se hace todo en comparación a él. Tal es el caso que la L-alanina, sería la L, porque acuérdense que los aminoácidos componentes de las proteínas son todas L. Sin embargo, los carbohidratos componentes de los polisacáridos que son metabolizables son D. Es decir, D-glicerina se tendría que convertir en L-glicerina para que sea alanina. Si tuviéramos D-alanina, que existen también, por ejemplo, un tripéptido que tiene dentro de su estructura, es la D-alanina, pero nunca llega a ser proteína. Eso es el secreto de este. Ustedes pueden diferenciar entre un péptido y la proteína, ¿verdad? ¿O no? Decínos ya, profe, cómo es. Bien, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Y los péptidos pueden ser dímero, trímero, tetrámero, todo lo que vos quieras. ¿Se entiende, verdad? Son más cortos, son pedacitos de la proteína sería. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Bueno, eso sería la diferencia, el tamaño. Los péptidos son más las uniones de la forma en que los aminoácidos se unen, se llaman enlaces peptídicos. Por lo tanto, un dipéptido tiene un enlace peptídico. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, Vamos a suponer que alanina se une con suponiendo que este sea otro, entonces se convertiría en un dipéptido. Si esto se une a otro, tripéptido, y así sucesivamente, hasta convertirse con el nombre genérico de péptido. Hasta 10 más o menos se llama péptido. Después de eso ya se va a llamar proteínas. Cuanto más largo es, pues se va a llamar proteína. Entonces aquí tenemos el gliceraldehído, que es lo que yo les decía. ¿Por qué se llama gliceraldehído? ¿Recuerdan de la glicerina? ¿Cierto? sí, profe. O sea que, bueno, yo lo que quiero que entren un poco en la lógica de los nombres, porque muchas veces los nombres dice todo y como nosotros no le damos mucha importancia, no lo comprendemos. Por ejemplo, fíjense que si esto fuera CH2OH, CHOH y CH2OH, se llamaría glicerina, ¿verdad? Sí, profe.
Aquí OH, aquí OH y aquí OH. Sería glicerina. Pero ¿qué le pasó al OH del primer carbono? Se oxidó a aldehído. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Si al principio se llamaba glicerina o glicerol, ahora se va a llamar gliceraldehído. ¿Ven? Porque acá tiene un grupo aldehído. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Muy bien. Sí. Ven aquí que nosotros mostramos una estructura del gliceraldehído o la glicerina, si es que antes de oxidarse, pero una vez oxidado se llama gliceraldehído. Y acá mostramos a la alanina. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura es muy similar a este aminoácido. Entonces la idea de esto es demostrar a través de esto, concluir de que la L-alanina es igual a la L-gliceraldehído. La L-gliceraldehído hay que entender que no es metabolizable, sin embargo la D-gliceraldehído sí. Porque los carbohidratos, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Creo que alguno de ustedes preguntó, que los azúcares tienen alcohol o algo así. Alguien dijo. Sí, profe, yo. Bien. Y yo le había respondido que en realidad todos los carbohidratos son alcoholes. No es que tienen alcohol, sino que son alcoholes. ¿Comprende? Una cosa es como el borracho que se va a pedir, a comprar caña y le pide el frasco para llevar, ¿verdad? Y yo soy el frasco, le dice. Ni siquiera allá adentro. Bien. Si esto ya entendieron, vamos a pasarnos allá. Dale, profe. Profe, viste que Sí. hoy las proteínas que nosotros absorbemos son las L, ¿verdad? Sí. Entonces, las levófilos, ¿verdad? Entonces, el D... Los aminoácidos. Digo, los aminoácidos. ¿Y el D que dijiste recién? Los D, en realidad, nosotros no tenemos la capacidad después le voy a demostrar por qué. Por ejemplo, la D-alanina, nosotros no tenemos la capacidad de metabolizar. Hasta hoy día no se sabe si se absorbe o no se absorbe, pero de metabolizarlo se sabe que no se puede. Tampoco no sirve para nada porque no podemos formar proteínas de esto. Solamente de esto podemos. Nosotros no podemos hidrolizar entonces, profe. No. Las D. Las D-alanina. Por eso quiero que tomen en cuenta sí, muy particularmente este detalle. Porque ustedes cuando estén hablando de carbohidratos van a hablar de la D. Nosotros hablamos acá en proteínas de L. ¿Entiende la idea? Sí, profe. O sea que ustedes en cualquier momento se pueden confundir si es que no fijan bien esto, como un detalle importante. Bueno, acá qué más quería decir. Ya dije que el carbono asimétrico, esto va variando y esto es lo que no varía nunca. Una cosa muy importante. Voy a volver otra vez para que se enteren lo que quiero decir. Bueno, fíjense que aquí, este carbono que nosotros decimos 2, en realidad es alfa. ¿Se entiende la idea, verdad? Que no haya confusión sobre ese tema. Es decir, que este grupo amino está unido al carbono alfa. Este carbono, este carboxi está unido al carbono alfa. Entonces, todos los aminoácidos, sin considerar que sea L ni D, todos son alfa amino, alfa ácido. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. ¿Todos entienden así esto? Profe, ¿eso quiere decir que solo el carbono alfa es considerado asimétrico? No es que solo.
Porque siempre se menciona el carbono alfa en los libros. Claro, porque esa es la base de los aminoácidos. O sea que no va a existir aminoácidos si no existiera carbono alfa. ¿Entienden? Pero no es que sean, por eso este detalle es muy importante. No es que solamente el carbono alfa sea asimétrico. Puede ser otro aminoácido también asimétrico, pero indefectiblemente tiene que estar presente el carbono alfa. Y no siempre va a ser asimétrico. Le voy a demostrar ahora mismo por qué. Generalmente es asimétrico, pero no siempre. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, bro. Bien. Nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que si yo parto en esta mitad, aquí, automáticamente esto no es igual a este. Y por eso le decíamos que era asimétrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo esta R reemplazo por una H? Por otra H, no esta, otra H. O sea que sería acá H. En vez de R va a ser H. Y yo parto por aquí. Aquí ya cambia el esquema. Ya no es igual, porque tenemos dos sustituyentes que son iguales. Automáticamente, y eso se llama, el aminoácido se va a llamar glicina. Y esa es la excepción a la regla. Que la glicina es un aminoácido que en su carbono alfa no es asimétrico. ¿Comprenden la idea, verdad? Solamente esa es la excepción, bro. Esa es la excepción. Muy bien. La importancia del carbono asimétrico. El carbono asimétrico tiene la capacidad de desviar la luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. De ahí que le decimos D aminoácido o L aminoácido. Si es a la izquierda, L aminoácido; si es a la derecha, D aminoácido. Esa es una característica física. Por otro lado, las polimerizaciones se van a realizar en el carbono alfa. Porque las uniones que van a ir, se van a ir agregando un aminoácido, otro aminoácido, y siempre va a ser en el carbono alfa. Siempre va a estar involucrado, mejor dicho, el carbono alfa. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces la glicina era, ¿verdad? Pues la glicina. ¿Ya? Esta es la lisina. Sería destrógiro entonces. No. No de estrógeno. Fíjese que este carbono no es asimétrico. Por lo tanto, no tiene la capacidad de girar la luz polarizada ni a la izquierda ni a la derecha. Solamente este es asimétrico. En este caso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso no se mueve entonces, ¿verdad? No. Esto no se mueve. Esto siempre va a ser alfa y en la misma posición. O siempre va a ser 2. Por más que tenga otro sustituyente acá, porque después vamos a ver ahora aminoácidos más complejos. Fíjense que aquí, este sería la R. ¿Ven? La R. Todo esto es la R. Esta R. Luego podemos decir que esta 1, 2, 3, 4 carbonos con un grupo amino está representado por la R, que sería el sustituyente. ¿Estamos de acuerdo? Sería su cadena lateral, entonces la R, pues. Bueno, en este caso no podemos hablar de cadena lateral porque solamente hay una sola cadena. Ahora, vamos a suponer de que aquí se una otro aminoácido aquí. Automáticamente este se convierte en una cadena lateral. ¿Se entiende, verdad? Sí, bro. Si esto fuera largo, así acá, entonces vamos a ir viendo también que cada uno de estos va a ir ubicándose de acuerdo a la carga que tengan. Porque acuérdense que cargas positivas se repelen entre ellos, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, si yo le pongo a un aminoácido de carga negativa aquí, estos se van a atraer y no
no se van a, o sea, van a estar del mismo lado, por decirlo así. Pero si yo le pongo una carga igual, automáticamente esto gira y se pone un lado una cosa y el otro lado. Es como cuando te vas a cruzar con tu ex, ¿verdad? Automáticamente pasa en la otra vereda. Así no. Sin embargo, si viene tu chuli, no vas a pasar. Si no, espectacular. ¿Comprende la idea? Yo no cruzo, profe. ¿Quién sos? ¿Eh? Jazmín, profe. Jazmín, muy bien, Jazmín, me gustó ya eso. Así tiene que ser. Es que yo nomás soy medio... Excepción como glicina, bro. ¿Eh? Es una excepción como la glicina, ¿no, bro? Sí. No, o sea, esto que estamos hablando, en realidad, bueno, cada uno es una cuestión personal, ¿verdad? Pero es para comprender nomás, no, no es para polemizar ni nada por el estilo. ¿Se comprende la idea, verdad? Sí, profe. Lo más lógico es que, bueno, yo particularmente con una persona que no me entienda, no, no, me aleje de él o viceversa, ¿verdad? O sea, no a todos pues le podemos caer bien. Entonces hay personas que no le caemos bien y se aleja de nosotros. Y hay otras personas que no nos caen bien y nos alejamos de eso. O sea, esa es la regla. Luego, como dice ahí Jazmín, hay personas a que no le importa esa parte y está ahí al lado y ya está, no pasa nada, pues. Pero en el caso de la química, esto no ocurre, ¿verdad? Si no se atraen, automáticamente se alejan. Si no son compatibles uno con otro, se dicen adiós y hasta luego, muchas gracias, un gusto conocer. Eso pasa en química. Por eso es que ustedes van a escuchar que las personas que se gustan, dice, por ejemplo, hay química entre nosotros, una cosa así. Lo que está diciendo es que se atraen, ¿verdad? Bien. Aquí nos habíamos quedado. Alanina, el gliceraldehído, que es el otro. Bien. En nuestro caso en particular, no vamos a complicar nosotros demasiado este asunto porque no tiene razón de ser, pero eso no quiere decir que no estemos enterados de la realidad. ¿A qué me refiero? Fíjense que aquí tenemos los aminoácidos, aquí tenemos los símbolos que los representan y aquí también tenemos otros símbolos que son igualitos. Pero les voy a decir por qué nos vamos a complicar, porque es mucho más fácil aprenderse. Por ejemplo, la alanina es ALA. En el símbolo de letras es A, coincide de A. Pero fíjense, por ejemplo, la arginina, este es su símbolo de 3 letras y el de una letra es R. O sea que no guarda ninguna relación esta representación con el nombre. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, bro. En algunos casos coincide, por ejemplo, la valina coincide otra vez acá. ¿Sí? Acá es val y acá es B. Pero acá la histidina también coincide. Pero son menos los que coinciden. Por ejemplo, acá está la glicocola. La glicocola es una nomenclatura vieja. La nomenclatura actualizada se llama glicina. ¿Estamos? Entonces acá, glicina, bueno. Está acá glicina. Glicocola, acá está aquí. Glicina, ¿eh? Coincide también con G, por ejemplo. Pero los otros prácticamente no. Muy pocos son los que coinciden. Entonces no nos vamos a complicar. Nosotros vamos a usar solamente esto. ¿Vamos? Pero es importante saber que existe esta nomenclatura. Es más, algunos libros americanos, por ejemplo, solamente trae esta nomenclatura, esta representación, mejor dicho. Y ahí si es que vos no tenés ni idea de qué se trata, se complica. O sea,
se retrasa el aprendizaje en realidad, no es que se complica, no se retrasa, no. Acá tengo bueno, esta es una fotografía, no es tan buena, pero bueno, sirve como, fíjense aquí, esto que está pintado acá, eso es la base de todo lo que hablamos. O sea que esto no cambia, eso es estable, todo. Lo que cambia son la R, esto sería la R. Acá tenemos, por ejemplo, la alanina, tenemos la valina. Miren acá, ese es, en el caso de la valina, esto sería un isopropano. El reemplazante es, acá es un grupo metilo y acá ya es un isopropano. Acá tenemos la leucina. Acá tenemos, sería esto un isobutano. Y así sucesivamente. Acá tenemos, por ejemplo, la fenilalanina. Fíjense, acá está el grupo el grupo metilo, y acá está el grupo fenilalanina. Todo esto no cambia. Y así sucesivamente. Acá tenemos el triptófano. Teníamos una indolalanina. En este caso sería fenilalanina. Acá en el triptófano sería un indol, y así sucesivamente. Acá continúo. En este caso salió un poco mejor. Ven que acá la glicina, esto que no cambió acá, y acá tiene una H. Acá tenemos una serina, que tiene un grupo de alcohol. Este sería otro grupo de alcohol y se llama treonina. Acá tenemos un grupo azufrado, que se llama cisteína. Tirosina, que sería una fenilalanina oxidado. Acá tiene. Si nosotros nos vamos a ver que CH2, fenil OH. O sea, que sería esto, la tirosina. Ahora lo que yo, de hecho que yo no le voy a andar preguntando la fórmula, ¿ya? Sí, vamos a clasificar esto de acuerdo a los grupos funcionales que tienen. Es una cuestión más sencilla. Para continuar. Bien. Entonces vamos a tener así. Diferentes aminoácidos con características similares, agrupados por sus características químicas similares. Por ejemplo, aquí tenemos los no polares y son alifáticos. Alifático quiere decir que la cadena está abierta. La R son de cadena abierta. Ustedes ven que están pintaditos eso. Sí, profe. Bueno, estos son las R. La R, siempre hay que referirse a la R original que le había mostrado desde el principio. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, a eso se refiere. Esto serían las R. Acá, por ejemplo, tenemos la glicina, que tiene, la R sería una H. Acá tenemos la alanina, la R sería un grupo metilo. La valina, que sería un isopropano. Y alifático significa cadenas abiertas. ¿Estamos? Sí, profe. Y fíjense ustedes un detalle. Si nosotros consideramos a esto carga negativa y a este carga positiva, y como tiene 1 a 1, podemos decir que no son polares. O sea que serían apolares. No tienen carga ahí, o sea, la carga neta es 0, sería. Entonces es neutro, profe. Desde el punto de vista de la carga, sí. La carga neta 0. Estamos. Sí, profe. Lo único que hay que fijarse acá es que hay un grupo carboxilo negativo, un grupo amino positivo, y un positivo más un positivo más un negativo, la carga neta es 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En contrapartida, podemos mirar acá los que son de cargas positivas, son alifáticos pero de carga positiva. Fíjense acá, el carboxi es negativo, el amino es positivo, pero como hay 2 aminos, entonces carga neta es
uno positivo. Acá tenemos otro, como la arginina. Este sería la lisina. La arginina, tenemos dos grupos aminos positivos. En este caso sería 2 positivo la carga neta. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? No, profe. O sea que no hay problema. Muy bien. Para todo no hay problema, o hay un representante nomás que habla ahí. Supongo que para todo está claro, por eso no dice nada. Profe, entonces, ¿qué preguntarías sobre esto? Tenemos que saber los 20 aminoácidos de memoria, sus nombres y sus nomenclaturas. Las preguntas generalmente son así muy básicas. Por ejemplo, por clasificación. Yo puedo preguntar, por ejemplo, la valina es una, ¿cómo se llama esto? Un aminoácido no polar, por ejemplo, o apolar. O, por ejemplo, puedo decir, la fenilalanina es aromático. Son preguntas así concretas. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Lo único que usted tiene que saber es, y por eso le estoy enseñando, la dinámica de cómo llegar a una conclusión. Pues yo les cuento que yo no me sé de memoria ni una fórmula. Pues no puedo mentir demasiado como ni una fórmula, porque de tanto que uso algunos, me sé, pero la mayoría no sé. Entonces, Sí. lo que sería así, más o menos para saber, por ejemplo, cargas negativas y positivas se repelen y sería entonces polar ese tipo de preguntas, bro. Claro, o sea, por ejemplo, puedo preguntar, puedo poner un conjunto de aminoácidos, por ejemplo, y digo, la serina es la única polar, por ejemplo, ¿verdad? Y si no están la treonina ni la cisteína en el grupo, es cierto. Pero si los tres están ahí, y yo afirmo de que es polar, digo, es el único polar, entonces es falso, ¿verdad? ¿Entienden la idea, verdad? Profe, si es ácido básico, también puede ser. Sí, claro. Pues se puede decir, la lisina es básico, por ejemplo. La arginina es básico. Ven que la carga positiva, por eso pues la lógica es lo que, o sea, yo particularmente por eso digo, generalmente no me sé una fórmula, pero puedo deducir cualquier fórmula y puedo deducir cualquier carga, eso no hay problema. Pero de que yo te tenga que dibujar una fórmula me va a costar muchísimo, o sea, no, prácticamente imposible. Justamente ayer, yo tengo una hija que está estudiando ahora química, pero en el colegio, ¿verdad? Y ella me pide que yo le diga la fórmula de tal cosa. Y yo ni idea tengo de esa fórmula. Pero sí te puedo mostrar cómo se llega a esa fórmula. Y no me voy a equivocar Y yo le estaba mencionando ese detalle, que por ese motivo a mí me cuesta muchísimo aprender un arte, por ejemplo. Porque el arte, pues, por cada obra es una técnica, ¿verdad? Luego, por ejemplo, ejecutar la guitarra. Una música tiene una nota, la otra música ya tiene otra nota. Y luego, si yo me voy a aprender de memoria, por más que yo me sepa la música de memoria, las notas ya me complican la vida. Porque yo no sé memorizar. Me cuesta. Hay algunas cosas que, imagínense, yo tengo, no sé, 10 o 12 o 15, no sé cuántos códigos. Y me dice la computadora, ingrese su código. Yo ya me mató, ya estoy frito. Y encima eso no tiene lógica, ¿no? O sea, generalmente. Bueno, entonces, por eso yo les muestro la dinámica de cómo se puede deducir una cosa de la otra. ¿Entienden la idea? O sea, ¿por qué yo digo que este grupo es no polar? ¿Por qué yo digo que es alifático? Porque este ya no es alifático, ¿ven? Es aromático. Esto sigue siendo alifático, ¿ven? Este ya no.
¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Cuál es el significado de alifático? Quiere decir cadena abierta. Eso es lo que quiere decir. Entonces, todos aquellos que no tengan cadena cerrada es alifático. Es lo mismo que Fisher, profe. Es más o menos, sí. El que estudió un poco la estructura Fisher también puede ir relacionando de esa manera. Pero lo que no les recomiendo es que traten de memorizar esto. O sea, yo, bueno, aquel que tiene esa habilidad, bueno, tampoco está prohibido, ¿verdad? Pero como estamos hablando de recomendaciones, entonces no es así, ¿verdad? Bien. Eso. La idea es que ustedes comprendan la dinámica de esto, ¿ya? Luego ustedes van si ustedes cuando lean esto, porque esto está bien detallado en el libro, si cuando lean, ustedes les va a surgir la idea. Cuando lean, generalmente uno lee unos días antes del examen, entonces se complica todo porque ya no hay tiempo de preguntar. Pero si ustedes leen, por ejemplo, ahora, ¿cuántas horas necesitan leer esto? Y yo creo que la clase de hoy, en 1 hora vos podés leer todo. Luego podés anotar lo que tenés la duda. Y en la próxima clase, ahí, ¿cuál es la duda? ¡Pum! Ya está ya. Y aclaramos. Yo les cuento que tampoco me sé todo, pero casi todo. De repente alguien que entró ¿cómo se llama? En internet y trae un problema raro, bueno, evidentemente no, capaz que no sepa ese problema raro, ¿verdad? Pero era lo que se refiere a la lógica en sí. Bueno, generalmente cuando yo no sé, bueno, dame el problema, yo para la próxima clase te voy a responder porque tengo que deducir, por ejemplo. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Por qué el aspartamo entonces se usa? ¿Por qué característica tiene que ser tan más dulce que el azúcar, profe? Bien, el aspartamo para comenzar es un aminoácido, no es un carbohidrato. Sí, un aminoácido. Muy bien. Ahí abajo le dice aspartamo. ¿Cómo? Ahí abajo le dice aspartamo negativo, profe. Y el glutamato también. No, aspartato, ese es aspartato, es otra cosa. Pero, profe, no, ¿acaso el aspartamo no es no se produce, bueno, en general no es la base el aspartate, profe? El aspartato es este que está acá, ¿ven? Sí. Que es negativo. ¿Por qué es negativo? Y porque acá tiene 2 grupos carboxila, 1, 2. Y solamente tiene un grupo amino. Amino. Por eso es negativo, ¿ven? La sumatoria, 2 negativos y 1 positivo. Entonces la carga neta es 1 negativo. Por lo tanto, todo esto es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, en el caso del aspartamo, que después vamos a desarrollar en la parte del metabolismo, ¿verdad? Que es un aminoácido que se utiliza como edulcorante. El aspartamo, nosotros no lo podemos metabolizar. Ese es un detalle muy importante. ¿Qué significa eso? Sin embargo, tiene una estructura muy similar a la lisina, por ejemplo. Es decir, que como está disponible como estructuralmente parecido a un aminoácido que sí se utiliza como parte de la estructura de las proteínas, ¿qué pasaría si un aspartamo, por ejemplo, entra dentro de la estructura en vez de la lisina, por ejemplo? Y lo primero que va a pasar es que esa proteína disminuye su funcionalidad. De ahí que yo particularmente, ¿verdad? Cuando me dicen una gaseosa o lo que sea, tiene como edulcorante aspartamo, yo no lo compro. Así de sencillo. O sea, dice aspartamo, chau. No. ¿Por qué? Porque no es, es un aminoácido sintético que no lo podemos metabolizar nosotros. Es decir, que al no poder ser metabolizado, la única vía que puede ocurrir es que se elimine.
y dependiendo de la cantidad que consumas, vas a eliminar todo o no. Pero suponiendo de que te tomas una botella de Coca-Cola por día, eso en el día del caño vas a eliminar todo. Olvida lo que vas a poder eliminar. O sea, ese sería un detalle que hay que tener en cuenta. El glutamato, pues, Está bien. Ese es otro tema. El glutamato de por sí no es muy tóxico. ¿Por qué? Porque el ácido glutámico nosotros la podemos metabolizar. Ahora, los sustituyentes del glutamato, y ven que dice, no dice ácido glutámico, es glutamato. Eso quiere decir que tiene un sustituyente que es sintético. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, porque es de uso común. Supongo que la mayoría de ustedes utilizan la versión esta UMA-ULE, ¿verdad? Supongo que todos usan eso, ¿verdad? O por lo menos la mayoría, ¿verdad? Algunos finolis y finolas no lo usan, ¿verdad? Pero bueno, esa es una opción. ¿Por qué se dice eso? Eso es un término que prácticamente de los indígenas. ¿Por qué se hizo ULE? porque te fuiste a la verga, bro. ¿Eh? Porque te fuiste a dónde? Ulex. Bien, yo les voy a explicar por qué. Porque todo aquello que no se puede metabolizar te mata. No te mata ahí al instante, pero te mata. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Y el hule no se puede metabolizar. Es más, ninguna sustancia que tenga triple enlace, de donde sea, no se puede metabolizar. Y el hule es, el vinilo es de triple enlace. Bien. Ese por un lado. Pero los indígenas, ¿de dónde captaron eso? Que, por ejemplo, una vaca que está pastando y por ahí accidentalmente se come un hule, esa vaca muere. Así de sencillo. De ahí que quedó que hulex, el manoma, el potímane. Quedó no sé cómo es la versión, no sé cómo le llaman eso. O sea que nada de lo que se dice en guaraní prácticamente tiene un virore, sino tiene un inicio muy interesante. Bueno, eso es aparte. Los guaraníes yo creo que fueron muy sabios en muchos aspectos. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que los guaraníes no permitían que cuando un niño nacía, no permitía que reciba visita, por ejemplo, no como ahora. Vamos a ir a visitarle a fulano que nació ahí. Bueno, eso no se permitía antes. Claro, hoy en día la cultura dice que eso es antiguo, que es de otro tiempo y que eso no se puede, ya no es más para hacer eso. Y eso es mentira. No es mentira, no es cierto de lo que se dice actualmente. No es conveniente que ninguna persona adulta visite a un recién nacido. Esta es la cuestión que tiene que automáticamente decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Así funciona. Sí, bro. Y hay que entender una cosa, un detalle muy importante. Claro que los guaraníes le dan una explicación medio rara, ¿verdad? Pero no importa eso. Eso es historia. Pero la lógica de eso es que el niño recién nacido no tiene desarrollado su sistema inmune. Y vos que te vas de la calle, es lo mismo que entrar en terapia así
con ropa de calle. Nadie entra con ropa de calle a la terapia, ¿verdad? Se disfraza lento para entrar. ¿Por qué? Y porque ese paciente está inmunodeprimido y que vos puede llevar virus o bacterias y que puede complicar todo. Ese mismo concepto se utiliza con los recién nacidos. Son inmunodeprimidos. Por lo que se recomienda no recibir visitas, menos ir a besarle. Eso, que hasta ahora, por ejemplo, yo veo que recién hay que lindo, iba y ve, ya paró pues él, la mitad, que está todo hinchado su ojo, pero ay, por ahí, no sé qué cosa es. Que, bueno, es una cuestión que... Bien, sigamos. Entonces está claro, ¿verdad?, que las cargas y la polaridad y todo eso también tienen mucho que ver. Fíjense que la polaridad también tiene mucho que ver con la carga. Fíjense, esto aquí se anula porque uno es positivo y otro negativo, pero es polar porque tiene un grupo OH que se considera polar. La misma cosa ocurre acá. El grupo sulfidrilo también es polar, o sea, tiene carga. Y por lo tanto, esto se anula y esto sería con una sola carga. Por eso es polar. Si ustedes ven acá, los apolares se anulan todos. ¿Ven? En cuanto a lo que son aromáticos, la aromaticidad está representado por el benceno o el fenilo. Igual, bencil o fenil, igual se llama. Pero no es el único, porque la aromaticidad es una característica química, no es un dibujo, por decirlo así. Y una de las características químicas más resaltantes de los grupos aromáticos es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Vamos a poner. ¿Qué es la resonancia? Una vibración, bro. Una vibración, pues, claro. O sea que resonar es como decir un eco, ¿verdad? Te vas a una zona montañosa y vos decís, hola, grita. Y la montaña te dice, hola, hola, hola. Está resonando. Oye, dijiste una vez, ¿no? ¿Se entiende la idea, verdad? Como un rebote. Sí, bro. Bien. ¿Quiénes son los que tienen esa capacidad en los grupos químicos? Los dobles enlaces. Y para que tengan la característica de dobles enlaces resonánticos, debe ser intercalado. Es decir, voy a tratar de agrandar un poco más para ver si una sola parte de lo que quiero mostrarles. Acá. Ven aquí hay un doble enlace, aquí hay otro doble enlace y aquí hay otro doble enlace. ¿Ven? O sea que hay intercalado el doble enlace. Entonces, ¿qué sucede? Cuando decimos que tiene resonancia, es que este doble enlace en un momento salta aquí, cuando este salta aquí y esto salta aquí. Y luego, habrán ustedes visto cuando estaban estudiando química, que el grupo benceno, o mejor dicho, la estructura bencénica, se representa con un círculo K en el medio. Que no se pone ya así, ¿cierto o no es cierto? Sí, bro. Porque en realidad ese grupo no es que se queda quieto ahí. Esto también y esto también. ¿Ven? Este es el triptófano, que no es benceno aquí, no es fenilo, pero es un indol. Pero se acuerdan que una de las características es la resonancia. O sea, aquellas estructuras que pudieran tener resonancia y otras características más, pero en este caso lo más importante para nosotros es la resonancia. Entonces, estos se le llaman aromáticos a los tres: la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Esta tirosina no hay que confundir con tiroxina, que es una hormona. Esto no es una hormona, esto es un aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Aquí, todo esto que dijimos lo vemos separado, ¿no?
un poco más grande, pues. Por ejemplo, si yo digo, puedo preguntar también aminoácidos azufrados. Que acá tiene un azufre. Tiene. Claro, ven que acá no está como aminoácido azufrado, pero acá tiene azufre. Luego, por ejemplo, la cisteína también tiene azufre. ¿Y por qué esto? O sea, ¿por qué estas preguntas no es por una cuestión para torturarle a ustedes para que después aplazar? Sino resulta que estos sustituyentes que tienen dentro de una estructura proteica se va a comportar de forma diferente que el resto. A ver, para que nos entendamos. Nosotros cuando hablamos de una estructura proteica, estamos hablando ya de que son varios aminoácidos, o sea, miles de aminoácidos presentes ahí. Como que miles y 20 nomás. Bueno, se repiten nomás los aminoácidos en diferentes secuencias y ya está, no hay problema de eso. Entonces, cuando formas, por decirlo así, dentro de la estructura, es espacial, no es como un dibujo que está en el plano, es espacial, o sea, que sería, cuando uno dice espacial parece extraterrestre, no, espacial en el sentido que tiene 3 dimensiones. Luego, suponiendo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vamos a formar una cadena, o sea, ustedes y yo. Bueno, yo soy medio gordito, lo verdad, para comenzar. Y luego dentro de si vamos a formar una cadena, si nos vamos a agarrar de los brazos y para formar una cadena, yo voy a ocupar más espacio que otro, probablemente. Y seguro que otro un poco más que yo, un poco menos, qué sé yo. O sea, cada uno con su estructura física. Pero en el espacio vamos a ocupar diferentes espacios. Si estamos toditos los gorditos uno al lado de otro, eso significaría, ¿verdad?, que vamos a molestarnos todos. Vamos a empezar a sudar, o sea que la cadena probablemente no va a ser muy estable. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bueno, eso mismo le pasa a estas moléculas. O sea que si se combinan, por ejemplo, todos los alifáticos no polares, eso no va a ser una cadena muy estable. Porque necesitamos que haya polaridad para que haya otras fuerzas que puedan sostener la estructura, que vamos a ir estudiando también eso. Entonces, esto se va combinando, uno positivo, uno negativo, cuando coincide se aleja uno de otro, va tornando otras posiciones y así sucesivamente. Y vamos a tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y en algunos casos una estructura cuaternaria, debido a esta disposición que tienen los aminoácidos. Es decir, que las estructuras van a depender de la forma que tengan estos aminoácidos, de las cargas que tengan, del espacio que pueda ocupar. O sea, todo cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Tenemos los que son positivos. Acá está el aspartato que alguien mencionó. Fíjense que el aspartato es un diácido. 1, 2. Pero siempre el carbono alfa siempre va a ser alfa amino, alfa ácido. Eso no va a cambiar. Acá tenemos el glutamato. El glutamato, que puede tener varios sustituyentes aquí, que es lo que va a crear problemas. En estas condiciones, el glutamato, en estas condiciones en que está, el glutamato es muy metabolizable y es muy útil. Tal es el caso, por ejemplo, de que se ha descubierto que el mal de Parkinson es la falta del metabolismo de glutamato. Bien, entonces, a lo que quiero llegar nomás es que
el glutamato como edulcorante, no tiene que extrañarle que en muy poco tiempo tenga, por ejemplo, demencia senil a los 45 años o Profe, saborizante se usa, no se usa para sí, edulcorante, conservante, conservante. sí, como conservante. Un me equivoqué. adictivo en realidad, ¿verdad? Sí, es un conservante, se usa mucho en los productos enlatados, para conservar que se oxide. ¿Ya? Y ustedes ya habrán escuchado también que si uno tiene algún problema metabólico, lo primero que elimina es productos enlatados. O sea, se va al médico y el producto enlatado está prohibido. Chacinado está prohibido. ¿Por qué? Porque se utiliza también glutamato. Bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué el Ministerio de Salud no regula estas cosas? Porque al final es un problema otra vez para el Ministerio de Salud, ¿verdad? A la larga va terminando siendo un problema. Y no se puede, uno, no sé, es como la industria de aerosoles versus el agujero del ozono. Lo más lógico es que no se use más aerosoles para evitar el agujero del ozono. Pero no se puede por una cuestión financiera. O sea que la plata manda ve que la salud de la población, ahí se opera en términos prácticos. Entonces, por eso el 90% de las cosas tienen, 95% de las cosas tienen. Sí. No, y eso es una realidad. Por el tema de los bosques, por ejemplo. No hay que más eliminar bosques, no hay por idea. Parece lo que cuando se prohíbe, más todavía se. Y usted te ella a la bosque. Es una cosa así, ¿verdad? Bien, fíjense un detalle también, la cisteína, que sería un aminoácido, y la cistina. ¿Ven? ¿Cómo se usan? El puente, aquí hay un puente de sulfuro. ¿Ven? Dice, se combina y se llama cistina. La cisteína se convierte en cistina. Si esto no tuviera el azufre, esto sería alanina. ¿Se dan cuenta? El sustituyente de uno de los hidrógenos del grupo metilo por un grupo sulfidrilo automáticamente lo convierte en cisteína. Si esto se pierde, se rompe aquí, por ejemplo, automáticamente esto se va a convertir en alanina. Bien, entonces, si nosotros estuviéramos estudiando, de hecho que estamos estudiando, pero a los aminoácidos desde el punto de vista de ser esenciales y no esenciales, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la alanina nunca puede ser esencial. ¿Y por qué? Y porque casi todos los aminoácidos, por perder un átomo de algún lado, se convierten en alanina. Por lo tanto, deja de ser esencial. Esencial quiere decir que si no lo consumís, no lo podés fabricar. ¿Verdad? Y sin nada esencial. Sin embargo, las no esenciales significa de que si no lo consumís, el organismo lo produce. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, aquí estamos unos aminoácidos que tienen algunas particularidades. Ya tenemos, por ejemplo, la prolina, que está hidroxilado en el carbono 4. La hidroxiprolina. Esta hidroxiprolina en estas condiciones no se puede introducir dentro de la estructura de una proteína. Pero sí dentro de la proteína ya puede hidroxilarse. Se forma en 4 hidroxiprolinas. Sin embargo, no todos son así. Acá tenemos, por ejemplo, la gamma carboxglutamato. ¿Eso qué significa? Fíjense, alfa, beta, gamma.
gamma carboxi. Este es un grupo carboxi. Glutamato. Que no es otra cosa que aquí, esto se oxidó en esta posición. Bueno, seguramente en el examen, o antes del examen, le voy a mostrar ahora algunos detalles más interesantes. Hidroxiprolina, gamma glutamato, 5-hidroxilisina, desmosina, que no forma parte de ninguna proteína. O sea que en las condiciones, en estas condiciones, ninguno de estos pueden formar parte de ninguna proteína. Eso es así. No se o sea, una vez oxidado o hidroxilado o lo que sea, ya no puede formar parte en esas condiciones. Eso no quiere decir que dentro de las proteínas no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar, pero ya sufrió. Eso es más difícil. Bien. ¿Qué sería el significado del número? Este que dice, por ejemplo, 6 hidroxilisina, por ejemplo. ¿El 5 qué significaría entonces? Acá el 5, aquí en la posición 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5, ¿eh? Tiene un grupo hidroxi. Este sería 4. 1, 2, 3, 4, ¿ven? ¿Y el gamma entonces cómo sería, profe? Y gamma sería, en este caso, voy a poner acá hay no gamma. Fíjense que si yo voy a numerar, que es lo primero que le mencioné, dije 1, 2, 3, 4. Pero si voy a decir el nombre en alfabeto griego, voy a decir alfa, beta, gamma. ¿Ven? ¿Entienden cómo funciona? Sí, profe. Entonces a esto le llamaría yo gamma carboxi. ¿Ven? O podría decir también el número 1, 2, 3, 4. 4 carboxiglutamato. ¿Ven? No, profe, sería entonces casi lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo, pero no puede decir 3. No porque alfa comienza 4 acá. entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí sería 4 entonces, ¿verdad, profe? Acá sería 4. Carboxiglutamato. Así mismo. Acá, exactamente. Así mismo. ¿Y cuál sería entonces el ideal llamarle, profe? ¿Por número o por alfabeto griego? Eso es opcional. Las dos formas es correcta. Es así como el aminoácido. ¿Se acuerdan que ahí le puse que alanina, por ejemplo, una forma de decir es ala y la otra forma es decir A, por ejemplo? No es que uno sea mejor que otro, sino existen autores, los americanos, por ejemplo, ya no utilizan ala, solamente utiliza A. O la valina, utilizar corta, y así sucesivamente. Entonces, lo importante que vos tenés que saber de que cuando dice gamma se refiere a este, y cuando dice el número tiene que decir 1, 2, 3, 4. 4 carboxiglutamato, no puede. O sea, no puede haber diferenciaciones en eso. Acá, por ejemplo, esto podemos decir también alfa, beta, gamma, y acá el siguiente, ¿cómo se llama? Delta. Entonces, aquí te diría delta. Delta hidroxilisina. O bien se dice 5-hidroxilisina. Da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe, solamente tenía esa duda. Gracias. Bien, ninguno de estos podrían formar parte de una proteína. Es decir, si yo puedo, por ejemplo, y cite 2 aminoácidos que no pueden formar parte de las proteínas, son todos estos, más estos. Los más conocidos son estos, la ornitina y la citrulina. Eso no quiere decir que en el organismo no exista, sino estamos hablando dentro de las proteínas, que es otra cosa. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bueno. Esto es lo que habíamos ya hablado cuando estábamos estudiando el pH. ¿Ven? En este caso tenemos, por ejemplo, la glicina, esto, es un pH muy bajo,
su punto isoeléctrico sería más o menos 2.3 para el primero. Luego, cuando se hidroliza el primer hidrógeno, sería más o menos 5.97. O sea que en este punto la carga es 0. Y si le cambiamos otra vez el pH, va en este punto, ¿ves? Hasta aquí. O sea que fíjense lo que estamos diciendo en este detalle. A un pH ácido, esto se comporta como una base. Y a un pH básico, esto se comporta como un ácido. Así nomás. El comportamiento va a depender del medio en que se desarrolla. Todos entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo le había puesto el ejemplo, por ejemplo, yo puedo ser el profesor en la facultad, pero en el estadio soy aficionado. Yo puedo gritar, puedo quitarme la remera, tirar, no sé, volverme loco también si quiero, ¿verdad? Pero en la facultad no puedo hacer eso. O sea, el medio me obliga a comportarme diferente. En cuanto a los ácidos, y la mayoría de las sustancias son así. Bien, esto solamente para el mismo esquema. En el caso del glutamato, por ejemplo, la misma cosa. En un pH bajo, en pK1. En este caso, fíjense que tiene 2 grupos carboxilos, 1 y 2. Y un grupo amino. El grupo amino siempre se comporta como base y los grupos carboxilos como ácido. Esto es siempre aquí y en Inglaterra. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener la primera, el primer grupo de carboxilo que se va a convertir como ácido. Y luego, por último, a este pH, a 10 más o menos, 9,67, ya se comportaría como base. Esto lo mismo ocurre con los... es lo mismo, con la temperatura. Fíjense que nosotros tenemos un pH interno y una temperatura también. Entonces, no es lo mismo el comportamiento de las proteínas a 37 grados que a 40, que a 42. Bueno, ¿entienden la idea, verdad? Sí, profe. ¿Ustedes conocen alguna proteína que se haya desnaturalizado por efecto de la temperatura? No, profe, ¿cuál sería? Profe, un ejemplo podría ser lo que pasa con el huevo, más o menos. Exactamente. El huevo es una de las proteínas que... La proteína del huevo es la que se desnaturaliza por efecto de la temperatura. Fíjense que la desnaturalización de las proteínas es la pérdida de sus estructuras secundaria y terciaria, que después vamos a ir viendo eso. Y hay fuertes teorías que dicen que una proteína desnaturalizada lo primero que pierde es su función. Es decir, un huevo duro nunca más va a empollar, por más que se suban todas las gallinas encima. ¿Entienden la idea? Sí, profe. Sin embargo, hay otros grupos de científicos que dicen que en algunos casos las proteínas de desnaturalización pueden recuperar su función. Bien. Existen, de hecho que existen, situaciones en que eso pudiera ocurrir. Por ejemplo, en las ribonucleasas, que son enzimas que degradan a la RNA, se degradan, mejor dicho, se desnaturalizan y luego recuperan no como las proteínas del huevo, que ya es imposible, no va a recuperar nunca más. Bueno, eso vamos a ver también en otra oportunidad.
Bien, ahora vamos a ver cómo es lo que se unen o cómo se forman los enlaces peptídicos. Bueno, este es un aminoácido, ¿ven? ¿Cuál es el carbono alfa acá? Este es el carbono alfa, porque este está unido el grupo amino y el grupo carboxi, alfa, ¿ven? Acá está. Entonces, las uniones siempre van a ser entre el carboxi terminal y el amino terminal del otro aminoácido. ¿Comprenden la idea? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la lisina? Esto sería el carbono alfa, y acá sería 4 carbonos, y al último acá más o menos daría NH otra vez. Quiere decir que así se va a quedar. Si ustedes se dan cuenta, entonces si esto se une acá, ¿ven? Acá, automáticamente esa lisina se convierte en una cadena lateral. Que es lo que yo les decía cuando alguien me preguntó si la lisina tenía el sustituyente de R era una cadena lateral. Claro, siempre hace una cadena lateral cuando forman el enlace peptídico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿O hay algo que no entendieron acá? Este es el enlace peptídico. Ven que acá perdió 1H. Acá tenía este grupo OH y este grupo H. Al unirse se forma agua y eso forma un enlace peptídico. ¿Por qué este enlace peptídico es muy importante? Este enlace peptídico quiere decir que si hay una enzima, ¿se acuerdan cómo se digerían las enzimas? Las proteínas. Que las enzimas rompían los enlaces y formaban los aminoácidos para que puedan ser absorbidos. Profe, entonces, cuando se hidroliza, entonces, porque yo había leído, como dice, se rompen los enlaces y se agrega agua. Entonces, esa agua que perdió se le agrega a romper el enlace. Así mismo. O sea que esta agua se forma, mejor dicho, al formar el enlace. Ahora, para que eso ocurra tiene que ser medio acuoso, eso sí. Esto en seco no va a ocurrir nunca. O sea, sí puede ocurrir. En química luego no se puede hoy en día utilizar la palabra nunca, ¿verdad? Porque nunca significaría muy similar a la eternidad. Y nadie puede vivir eternamente para ver si ocurre o no ocurre. Entonces, la palabra nunca en química ya no se usa hace rato. Ahora, si ocurre, va a ocurrir en un tiempo que no va a ser viable. O sea, no va a ser viable en el sentido de que nadie va a vivir para observar. Pero en medio acuoso sí podemos ver más rápidamente. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como enlace peptídico. Y eso es lo que es. ¿Cómo se coloca o cómo se instala cada grupo? Bueno, y acá está. Es importante entonces acá identificar cuál es el carbono asimétrico o alfa. Es este y es este. O sea, en este dipéptido hay 2 carbonos alfa. ¿Se entiende la idea? Eso no cambia nunca. Por más que esté dentro de una cadena ya no cambia. Este siempre hace alfa y este siempre hace alfa. Porque cada aminoácido por decir, tiene una estructura autónoma. O sea que cuando se rompan, cuando haga una hidrolasa, por ejemplo, ¡pum!, va a romper aquí y se va a recuperar este aminoácido y se va a recuperar este aminoácido. Se rompe en el enlace peptídico. Aquí, ¡pum! Y de esa forma, el que dirige el tránsito ahí es el carbono alfa. ¿Entienden la idea, verdad? Sí, profe. O sea que una enzima, por ejemplo, en particular, va a identificar dónde está el carbono alfa y el siguiente enlace, ese sería donde tendría que actuar. Si ustedes se fijan, aquí está alfa, el siguiente es TAM. Este alfa, el siguiente es TAM. ¿Ven? ¿Entienden la idea? Y si esto tuviera
100 aminoácidos aquí. Y igualmente las enzimas van a identificar alfa, 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 así yo decía. Ven, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos fíjense que parece ser una contradicción lo que estamos diciendo. ¿En qué sentido? ¿Y dónde pico está la cola y dónde está la cabeza? Porque acá tenemos amino terminal y acá tenemos carboxy terminal. No existe el inicio ni el fin. Lo que existen son los aminoácidos con sus grupos funcionales. Acá, por ejemplo, en esta cadena, si nosotros pudiéramos identificar cuáles serían los carbonos alfa. ¿Recuerdan que 4 sería uno? profe. ¿Ah? 4 sería profe. Acá tenemos uno, ¿ven? Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. 5 entonces sería profe. Acá tenemos otro. ¿Ven? ¿Por qué esto es importante identificar? Y porque para entender por dónde se va a cortar cada aminoácido. O sea que si nosotros tuviéramos, en este caso, vamos a suponer que esta es la proteína que en este caso ya es un péptido, ¿verdad? Pues no importa. Vamos a llamarle como proteína todavía. ¿Se acuerdan que le había dicho? Hay unas ciertas contradicciones en la nomenclatura, porque hablamos del metabolismo de las proteínas, pero en realidad lo que metabolizamos son los aminoácidos. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Hablábamos de metabolismo de vitaminas, pero en realidad las vitaminas no se metabolizan, una cosa así, ¿ya? Hay ciertas contradicciones, pero eso pues no es la cuestión, ¿verdad? Son más contradicciones filosóficas antes que de comprensión. Bien, entonces, si se rompe, por ejemplo, aquí, ¡pum!, ¿verdad? Esto sería, por ejemplo, ¿cómo que se me fue el nombre? Pero es el aminoácido con un grupo alcohólico. Aquí. Luego, si se rompe esto aquí, ¡boom!, esto sería una glicina, ¿ves? Automáticamente se convierte en glicina. Luego aquí, y esto sería una tirosina, ¿ves? Eso. Se rompe esta aquí. Luego se va a romper aquí, y esto sería una alanina. Y esto sería, el resto de esto sería, o sea, lo que queda de aquí para allá sería, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. La leucina. Muy bien. ¿Entienden la idea, verdad? ¿O no? Sí, profe. Bien. Esto es muy importante que comprendan. Y me gustaría que no se queden con la idea de comprender nomás. Porque, ¿qué pasa? Hoy comprendiste. Mañana probablemente todo lo que comprendiste hoy se redujo al 50%. Para el domingo, lo que comprendiste hoy ya fue una pérdida de tiempo. Eso es así, es real. No es que yo le quiera a usted, ¿cómo se llama? Asustar. La bioquímica es muy fácil, solamente que hay que tomarle tiempo para estudiar. Nada más, ese sería el secreto. Porque eso no existe secreto. Aquí está nuestro amigo, lo que habías preguntado. Fíjense que es un tripéptido. No, es un dipéptido. Acá tenemos un aminoácido, acá está, esto, un aminoácido. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Un enlace peptídico. Y acá tenemos, y fíjense un detalle muy importante del aspartamo. Esto no se puede metabolizar
En el caso de que se pudiera metabolizar, vamos a suponer de que sí hay una enzima que rompa aquí y por lo tanto este aspartato se pueda utilizar. Pero esta fenilalanina metiléster ya no se puede utilizar. Esto sí ya es imposible de utilizar. Porque aquí tiene un sustituyente que prácticamente lo inutiliza como sustancia utilizable. ¿Comprende la idea? Sí, profe. Fíjense que esto aquí se corta aquí, aspartato. No hay problema. Este grupo no tiene mucho drama. Se puede metabolizar, este aspartato puede generar otros aminoácidos o bien también puede incorporarse dentro de para formar proteínas. No hay problema de esto. El problema es lo que queda, esto. Y para colmo, es aromático. Para que ustedes tengan idea, los aminoácidos aromáticos son pocos, porque la mayoría de los grupos aromáticos son tóxicos. Esos no son los únicos que no son tóxicos, el resto ya son tóxicos. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Luego, esto que está acá. Y vamos a ser otra vez generosos. Vamos a ser generosos. Y vamos a decir, bueno, se va a poder utilizar esto. ¿De dónde se tiene que unir esto? Miren que el enlace peptídico se forma aquí, ¿ven? Aquí. Y justo aquí está ocupado eso. No se puede. Hay una molécula de metilo que está ocupando ahí donde debería de formar el grupo, el enlace peptídico. Eso lo inhibe para unir otro enlace. Sin embargo, o sea, dentro de la cadena. Sin embargo, esto puede unirse a otro carboxiterminal. Vamos a volver a traer para que nos entendamos, para que no haya confusión en este tema. Fíjense, este aminoácido se une a través de su N terminal y este aminoácido de su carboxiterminal. Entonces, de tal manera que siempre en un extremo va a haber un N terminal y en el otro extremo va a haber un carboxiterminal, excepto en este caso. ¿Entiende cómo funciona? ¿O no? Sí, profe. Sí. Si no entendieron, me dicen, yo les vuelvo a explicar. ¿Saben por qué esto es muy importante? Porque ahora nosotros estamos estudiando la parte estructural. Cuando terminemos esto, que allá después de la Semana Santa o un poquito más después, ya vamos a estudiar la parte metabólica. En la parte metabólica es lo que estamos ya tratando ahora de mostrar así ligeramente, de tal manera que podamos ir comprendiendo cuál es la importancia de la estructura y de los sustituyentes. En este caso, este grupo metil, esto sería un fenilato de metilo, sería. Esto. Eso lo ya te suena a veneno, ¿verdad? Cuando yo te nombro así químicamente esto, fenilalaninato, mejor dicho. Fenilalaninato de metilo sería el nombre químico de esto. O sea, el nombre elegante es L-fenilalanina metilester. Pero si yo te digo así, es como decir, a ver, algunos términos pues, en castellano se utilizan. Yo puedo decir, por ejemplo, aborto. Es muy chocante, ¿verdad? Pero puedo decir más elegantemente eso. Puedo decir la interrupción voluntaria del embarazo. Parece más fino, más espectacular que pero no deja de ser aborto. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Bien, esto es más o menos así.
sea, L-fenilalanina metilester. Ah, maravilloso. Así lo pone en la etiqueta. Luego, Así lo pone en la etiqueta. Claro, porque suena bien, o sea, es más, hasta parece que se puede metabolizar así, ¿verdad? Sin embargo, no es así. De hecho que al ser un aminoácido, no puede ser tan inocuo para comportarse como un edulcorante. Es una cuestión lógica, ¿no? Los edulcorantes por naturaleza son carbohidratos y sus derivados. O sea, algunos son y algunos son naturales, como por ejemplo el KAGE, ¿verdad? Que tiene carbohidratos no metabolizables y bueno, no metabolizables en el sentido de que es inútil, pero que no deja de ser sintético, siempre es natural. Todo lo natural, casi todo, para no ser tan exagerado, es viable su eliminación o su metabolismo. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista metabólico de alguna sustancia? O que sean metabolizables o que sean eliminables. O sea, que aquello que no se van a utilizar se elimina. De hecho, que yo les cuento, así adelantando un poco, los aminoácidos, o sea, uno no puede engordar nunca con proteínas. O sea, cuando digo nunca, es nunca. Personas sanas, si comen solamente proteínas para engordar, no va a engordar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el organismo lo que hace es absorbe todo lo que necesita y lo que no necesita, desde el punto de vista del metabolismo de la proteína, lo elimina. O sea que no hay forma de acumular. ¿Y qué es la gordura? Y la acumulación. Sencillo. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Muy bien. Entonces vayamos. Algunas características que vamos a mirar un poco. Que ya, esto ya les dije. Para que ustedes tengan como guía de estudio. Pero acá, por ejemplo, pasamos a donde vemos proteínas de la dieta y síntesis de proteínas. Son dos cosas diferentes. Las proteínas de la dieta son lo que aportan aminoácidos que después serán utilizados, por ejemplo, para sintetizar proteínas que van a ser de utilidad, ya sea inmunoglobulina, ya sea hemoglobina, ya sea estructuras celulares y toda esa historia. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Pero estas proteínas de la dieta, como sea un pedazo de carne, se van a convertir todo en esto, todos. Y luego esto, de acuerdo a la utilidad que se le va a dar, se le va a sintetizar, por ejemplo, y no es que todos, lo que se necesite. Luego, estos aminoácidos también puede formar glutatión, que es un tripéptido. El glutatión es un tripéptido que su función fundamental es tratar de que el hierro no se oxide, hierro más 2 no se oxide, hierro más 3. También puede utilizarse para síntesis de purina, pirimidina y catecolaminas. Todo lo que sea, bien, ácido biliar y todo. Por descarboxilación oxidativa puede haber neurotransmisores o poliaminas. Todo eso vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Algunos aminoácidos
pueden formar urea y ser eliminado por la orina, por ejemplo. Y otros van a sintetizar glucosas, otros cuerpos cetónicos, algunos van a participar en la parte de lipoproteínas y otros van a ser oxidados. O sea, eso sería el destino de diferentes aminoácidos. Y fíjense que el destino de cada uno va a depender si es apolar, si es negativo, si es positivo, si es aromático, si no. Por ejemplo, para síntesis de porfirinas se empieza con glicina, que es el más sencillo de todo. Para síntesis de neurotransmisores se utiliza más glutamato, por ejemplo. Bueno, no vamos a decir todo, porque si no, ya. Pero lo más importante, o sea, yo lo que les quiero decir con eso es que si ustedes comprenden muy bien estas clasificaciones, le va a ser muy fácil de comprender el metabolismo. De hecho, que por eso el programa está así, ¿verdad? Profe, dice que ahí dice glucogénesis. Y vos me había dicho en las primeras clases que la proteína también se usa como forma de energía en algunos casos, ¿verdad? Ah, sí. Y la energía de la proteína, no sé si puede ser glucoproteína el nombre. Creo que ha sido una vez leí. No, bien. Las glucoproteínas son generalmente, por ejemplo, una glucoproteína más conocida o más común, por decirlo así, es la heparina. ¿Conocen la heparina? Sí, profe. Bien. Es una estructura híbrida, o sea, híbrida en el sentido de que se une un carbohidrato con una proteína o unos aminoácidos, un grupo de aminoácidos, y por eso se llama glucoproteína. ¿Se entiende? Si se uniera a unos lípidos, se llamaría Glucolípidos. lipoproteína. O glucolípidos si se une a los carbohidratos a los lípidos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Y a lo que yo iba, profe, es la proteína, o sea, la energía de la proteína es eficaz o no. Porque vos me dijiste que el de la grasa no es soluble en agua, por lo tanto no podemos usar porque el cuerpo es puro agua. Pero el de las proteínas. Bien, voy a corregir el concepto general de lo que menciona. Los lípidos en general son de muy alta energía. Por dar un ejemplo, ¿cómo se llama? Ácido graso de 12 o 18 carbonos. Por cada carbono más o menos están liberando 9 ATP, por ejemplo. Más o menos, sí. Y multiplicar por 18 y eso te va a dar la cantidad de... Y sin embargo, el carbohidrato que tiene 6 nomás. Y multiplicar por 6 y eso te va a dar la cantidad. O sea que es mucho menos energético. Ahora, yo me refería en el tema de la dificultad de la utilización de los lípidos por su falta de no son hidrosolubles. ¿Se comprende la idea? Sí, profe. Entonces no está disponible como aquellas sustancias que son hidrosolubles, como ser la glucosa, por ejemplo. Al ser hidrosoluble puede pasearse por todo el organismo. Entonces, la eficacia en cuanto a la energía es mucho más eficaz el de los carbohidratos que de los lípidos. Contrariamente a lo que podríamos decir, como los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, pero no están disponibles. O sea, es decir, suponiendo por ejemplo, de que yo necesito utilizar energía para saltar
porque me viene a morder un perro. No sé, si voy a obtener de la energía de los lípidos, pero me van a comer vivo, ya yo todavía no voy a obtener la energía. Sin embargo, si puedo obtener de los carbohidratos, automáticamente ya está disponible. ¿Comprende la idea? Sí, profe. Hay que guardar un poco la distancia en cuanto a algunas expresiones, pero para que se entienda, nomás digo así. ¿Se entiende la idea? O sea, después vamos a ver los detalles ahora, pero para ir adentrándonos en este tema, que es muy importante, ¿verdad? Capaz que algunas cosas no lo están asimilando muy bien porque hay falta algunos detalles propios de la asignatura, ¿verdad? Que necesitamos leer más, desarrollar un poco más ya y toda esa historia. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? No, y profe, y entonces la de las proteínas, ¿cómo sería entonces, profe? Muy pocas proteínas participan como fuente de energía, excepto, bueno, hay que entender un detalle también. En este caso, siempre se hacen las observaciones en personas adultas jóvenes, que es otra idea, que tiene otro comportamiento en cuanto a adultos mayores. Por ejemplo, los mayores de 50 años, ustedes van a notar que sufren más de proteólisis que cualquier otro. O sea, yo si me voy a hacer ejercicio, vamos a suponer, el que me está hablando, ¿quién es? ¿Jara? ¿O Santiago, profe. Santiago? Vamos a suponer que vos tenés 21 años, ¿verdad, Sí, Santiago? profe. Muy bien. Entonces a poner un ejemplo. Yo tengo 50 y monedas. Entonces vamos a ir a hacer ejercicio juntos. Todos los días y regularmente y los mismos ejercicios y vamos a alimentarnos de la misma manera y todo. ¿Se entiende? Bien. En un tiempo prudencial, vos ya vas a desarrollar los músculos de la parte que más ejercitaste. O sea, puede ser brazo, pierna, lo que odies. Y yo voy a seguir siendo retimapo y de brazos finos. Y hicimos los ejercicios de la misma manera. La pregunta del millón. ¿No deberíamos ser más o menos iguales? Según la lógica, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicimos los mismos ejercicios, comimos las mismas cosas, el tiempo de los ejercicios son similares y todo. Bien, eso ocurre porque dependiendo de las edades de las personas, se favorece más la proteosíntesis o la proteólisis, ya que las proteínas se van descomponiendo, proteínas musculares, por ejemplo. Y ustedes van a ver, ¿verdad?, que personas ya un poco mayores, de 50, 45, 50 años, por más que tengan un aspecto de buen físico, ya no parece ya el físico de un joven. Por ese motivo. Y siempre va a ser un ritmo. Habrá raras excepciones, ¿verdad? Pero la regla es esa. Entonces, cuando hablamos de proteólisis o obtener energía de las proteínas, es el último recurso del organismo. Es decir, tiene que estar privado prácticamente del origen más común, que son los carbohidratos, Profe, eso sería autofagia. para que pueda consumir. ¿Cómo? Autofagia sería entonces eso, profe. Y no le calza el tema de fagia porque no hay nadie que le come a nadie. Pero sí hay una descomposición de proteínas que se llama proteólisis, y que está más pronunciado en personas mayores que en jóvenes. Es una cuestión hormonal, una cuestión que no tiene nada que ver realmente con hacer ejercicio. Yo puedo hacer, no sé, estrictamente de joven puedo hacer ejercicio. Eso no me garantiza de que yo no tenga ese drama, porque eso es hormonal.
te voy perdiendo. Es como la caída del cabello. No se puede atajar eso. Se puede retener un poquitito, pero resistirte un poquitito, pero después ya es por más, no hay caso. Cuando es cuestión de genética y de edad. Y hay personas que, por ejemplo, a los 60 años recién se vuelven canosos. Hay otro que ya muy joven. Pero esas son ya características muy particulares. Hay que hablar de las generalidades para que podamos comprenderlo. Bien. En las funciones de las proteínas. Las enzimas. Las enzimas. ¿Se acuerdan lo que son las enzimas, verdad? Sí, profe. Bueno, son las sustancias que participan en la catálisis de casi todas las especies químicas, ya sea carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pueden haber también proteínas de transporte. Por ejemplo, el más común de todos ellos es la hemoglobina, por ejemplo. No es que sea el único, pero es el más común, el que más se estudia. Una cuestión de que en casi todos los libros aparece como ejemplo. Sin embargo, no es el único. Están los citocromos, están varias otras proteínas que actúan como transportadores. Por ejemplo, las proteínas transportadoras de glucosa, que sirve para metabolizar la glucosa, que introduce dentro del organismo, todo eso. Luego están las proteínas de reserva, que su función es nutritiva. En el caso, por ejemplo, de los huevos, las caseínas, caseína es una proteína de la leche, ¿verdad? Que sería como el queso. Bien, otras serían musculares, que ya sabemos son músculos esqueléticos y sirven como... Otros son estructurales, otros son membranales, algunos son inmunoglobulinas, otras son receptoras, otros participan en la coagulación, como son los factores, y otras son hormonas. Entonces, enorme cantidad de funciones tiene. Es lo más llamativo. Bien. Bueno, esto solamente pongo también para que ustedes tengan alguna curiosidad y quieran leer, porque eso no es tan común encontrar en los libros, por eso. Pero fíjense una cosa, que todos son L. L-arginina, L-carnitina, L-cisteína, y cada uno cumple una función diferente. L-fenilalanina, L-fenil de metildopa, L-fenilmetildopa, que es una medicina. Ven que la glicina no dice L. Glicina no me dice. ¿Se acuerdan que la glicina no tenía carbono asimétrico y por lo tanto pierde la capacidad física de desviar la luz polarizada hacia ningún lado? La L-glutamina, la histidina, la L-lisina y la metionina. Son todos. La ornitina, aquí que habíamos estudiado también, que forma parte del ciclo de la urea, ¿verdad? Y sin embargo, si hay déficit de ornitina, el hígado puede resentirse. ¿Por qué? Porque el ciclo de la urea ocurre en el hígado. La taurina, ese es otro tema. La L5-hidroxitriptófano o triptamina, más conocido como serotonina. Y la tirosina, todo. Bien. Aquí está, esto sería casi... ¿Ven cómo este asunto es de la estructura primaria, que sería la secuencia de aminoácidos? Por ejemplo, esta es una secuencia. Histidina, alanina, valina, leucina, glicina, lisina, lisina. Esto es una estructura primaria. Cuando estos empiezan a disponerse de forma espacial,
como en este caso alfa hélice, ¿ven? La misma secuencia, pero va adquiriendo estos contornos, ¿ven? Está un poco contorneado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la leucina no tiene la misma carga que la valina, la alanina y nada que ver. Entonces se le obliga a ir contorneándose. Y eso sería la estructura secundaria. Luego estos, en la misma hélice, se vuelven sobre sí, por ejemplo. Suponiendo que se vuelven sobre sí y se enrollan. Esto sería la estructura terciaria. Luego toda esta estructura se correlaciona con otra estructura similar y eso sería la estructura cuaternaria. Por eso que les decía yo al principio, algunos pueden tener estructuras hasta terciarias y otros hasta cuaternarias. Pero no todos tienen que tener cuaternaria. Pero sí terciaria. Bueno, eso vamos a analizar ahora en la próxima clase. Vamos a analizar ahora, como esta clase estaba preparada también para los alumnos de bioquímica, entonces puse esto. Pero no hay necesidad que nosotros sepamos. Entonces, no va a pasar tu presentación. Sí, esto va a estar en la, ¿cómo se llama? La plataforma. Dale, gracias, profesor. En realidad, si no alzo, porque me olvidé, no hay, ustedes pueden en la próxima clase o la delegada puede enviarme un mensaje y vamos a alzar. Entonces, sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar la lista. Profe, yo ayer recién me inscribí como AU por las ausencias que tuve. Y por una regla general, el que no está en la lista no está ausente, ¿no? Porque nadie se enteró. O sea, lo que tenés que tratar de ver un poco es, ¿cómo se llama? Las clases, recuperar las clases, ¿sí? O sea, no te dejes estar mucho tiempo porque Sí, te va a perjudicar. que con eso no hay problema, tenía miedo nomás de que ya no habilite para el examen o algo así. No. Lo que sí tienes que enterarte o interiorizarte con la delegada es que el examen, el primer parcial, que ya había yo dicho que el primer parcial va a ser con la doctora Ana, todo lo que se dé con la doctora y el segundo parcial conmigo, todo lo que haya dado conmigo y